Presentamos Signos Vitales. Signos Vitales. Resalta los aspectos positivos del hombre y su mundo, porque el futuro comienza hoy. Signos Vitales, con el pastor José Brown. Muy buen día, amables televidentes. Aquí cuadrando el reloj para tener el tiempo exacto en esta sexta entrega sobre temas de historia, para dónde va todo esto y sobre todo que en los conflictos, ¿quién tiene la razón? Ahí en el tablero está el más antiguo de los conflictos y el más antiguo de los odios. No hay odio más antiguo que el odio que se le tiene al judío, al pueblo de Israel. Problema árabe-israelí. ¿Quién tiene la razón? Pues bueno, yo quiero en esta sexta entrega, juntamente con ustedes, analizar sin ningún tipo de apasionamiento ni sesgo político, nada, absolutamente nada. Analicemos lo que está escrito o lo que está en la historia o lo que ha sucedido. Hay una diferencia entre el historiador y el profeta. El historiador o el que estudia historia solo puede interpretar los hechos, solo puede narrar los hechos, solo puede contar lo que ha sucedido. El profeta les puede dar la interpretación. Como quien dice, en el problema árabe-israelí siempre hay dos facetas, y eso quiero yo aclararlo en esta sexta entrega. Siempre con los problemas hay un punto de vista A y un punto de vista B. El punto de vista del A es lo superficial, lo que es la noticia en sí misma, lo que es el hecho en sí mismo. Pero hay una parte B en todo lo que sucede, que es lo profundo. Yo pienso que en lo superficial está la noticia, el hecho, lo que sucedió y la historia. En lo profundo está la interpretación de los hechos. Amables televidentes, buscadores, porque me encanta el término buscador, porque en mayor o menor, ustedes del lado de allá y yo del lado de acá, estamos en las búsquedas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Después de la muerte qué? ¿Dónde está la verdad? ¿Quién tiene la razón? Entonces, me gusta mucho identificarme con ustedes como buscadores, y yo también. Ahora, no se pase la vida buscando sin encontrar, sería una pérdida de tiempo. Hay que encontrar respuestas a las grandes preguntas existenciales. Hay que encontrar respuesta a los hechos, a las noticias y a la historia. Hay que encontrarle respuesta. Y hay que interpretar qué me está indicando tal cosa. Es como, por ejemplo, cuando a Jesús le preguntan, dice: hipócritas, ustedes saben entender la meteorología. Ven nubarrones y dicen va a llover, y ven vientos y dicen habrá verano. Y efectivamente así pasa. Hipócritas, interpretan la temperatura, el clima, lo meteorológico, y no pueden entender los tiempos que estamos viviendo. Así dice Jesús, el Maestro.
¿Qué tiempos estamos viviendo? Bueno, ahí está. Hay un problema árabe-israelí que siempre pone en vilo la paz del mundo. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Cómo podemos entender ese antiguo odio y ese antiguo problema? Bueno, yo pretendo hacerle una lectura un poco más profunda a esa gran interrogante, ¿quién tiene la razón? Y empiezo por decirles que el problema, como todos los problemas, el problema tiene su génesis, su origen. ¿Cuál es el problema, el origen del problema entre árabes y judíos? Muy sencillo para el que conoce la Escritura, conoce la Biblia y conoce que la Biblia es profética y la Biblia es lineal, la historia del mundo es lineal. ¿Dónde arranca el problema? Atención, hubo una pareja conformada por un señor que usted ha oído hablar de él, Abraham. Se casa con una señora Sarai. Resulta que Abraham es el que da inicio al monoteísmo. ¿Cómo así, señor Brown? Luego en Adán, que él conoció a Dios como creador, ¿no era monoteísta? Pues desde Adán hasta Abraham pasaron por lo menos 10 generaciones y el mundo se olvidó de la creación como se ha olvidado hoy. Hoy la gente que cree en la creación o que creemos en la creación, pues somos hasta despreciados porque nos tildan como de muy infantiles, que no hemos superado esos estadios de la fe primaria, donde hay un creador. Hoy en día hay teorías muy hermosas, por ejemplo, el gran diseño, el Big Bang, que nos están dando la razón, pero ese no es el tema. Resulta que 10 generaciones después, Dios llama a Abraham, porque Abraham es el único que está pensando en un solo Dios, porque todos sus entornos culturales son politeístas. Entonces, Abraham nace en un ambiente politeísta, en Ur de los Caldeos. Allí su padre tenía una fábrica de ídolos, era politeísta, y su hijito Abraham empieza a entender por qué tantos dioses. Tiene que haber un solo Dios y un solo creador. Es más, usted lo dice en el credo apostólico: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Entonces, ese Abraham se casa con Sarai, pero no pueden tener familia. Entonces Dios le promete un hijo a Abraham. Entonces el origen de todo el problema empieza con el señor Abraham, que así se llama después, y su esposa Sarai, pero ella después le llaman Sara. Dios les promete a esta pareja un hijo, les promete un hijo, pero ese hijo no llegaba, se demoraba mucho en llegar. Entonces Sara le dijo a su esposo Abraham: ¿por qué no te llegas, te acuestas con la asistente en nuestra casa, que es una egipcia llamada Agar? Esta es la sierva Agar egipcia. Efectivamente, Abraham se llega a Agar. Usted le podría parecer, amable buscador, que es como extraño que en ese tiempo la esposa le diga al esposo, siendo ella estéril: pues si quieres tener familia, acuéstate con la sierva. Hoy en día se conoce eso como alquiler de vientre, y eso me parece que si a usted lo ve hoy como parte del progreso de la sociedad y algo muy moderno,
Pues mire qué tan antiguo es el alquiler de vientres, que Abraham alquiló el vientre de Agar, la egipcia, y nació Ismael. De esta relación nace Ismael. Entonces dice la Biblia, que sería el referente que nosotros debíamos de tomar más cercano, en el capítulo 12 lo llama, y en el capítulo 16 Sara le dice a Abraham que ella no tiene hijos y que le entregaba a su sierva egipcia Agar. Estoy leyendo para los interesados Génesis capítulo 16, ya lo voy a anotar allí en el tablero. Le dijo entonces su esposa a Abraham: Dios me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendrás hijos en ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, y al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, le dio por mujer a Agar. Se llegó a ella y concibió y dio a luz un hijo, Ismael. Y después de que le nació el hijo Ismael, la señora Agar empezó a mirar con desprecio a su patrona Sara, y empezaron a tener grandes problemas muy delicados, hasta que ese problema llegó a ser tan delicado que tuvieron que separarse. Unos capítulos más adelante le tuvo que decir Sara a Abraham que se había vuelto insoportable la vida con su sierva. Resulta que Dios le cumplió la promesa. Esta promesa se la cumplió y nació Isaac. Entonces, aquí empezó el problema entre Ismael e Isaac. Aquí empezó la rivalidad. Aquí empezó. Amables televidentes, el problema árabe-israelí tiene un origen en 2 hijos, uno legítimo y otro natural. El hijo legítimo menor es Isaac, y el hijo natural, que fue el mayor, es Ismael. Y desde allí empezó el conflicto entre ellos, y hubo siempre discusiones y peleas. Y en el capítulo 21 dice Sara a su esposo: bueno, hay muchos problemas entre nuestros hijos, están discutiendo muchos. Vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual le había dado a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Estoy leyendo el capítulo 21, verso 9, a los que están interesados en conocer el génesis de lo que yo he llamado el problema árabe-israelí. Después vamos a mirar quién tiene razón. Entonces miren, en el capítulo 21 hay problemas. El niño mayor, Ismael, árabe, ismaelita, islam, se burlaba y le hacía bullying. Es que, amables televidentes, la Biblia por eso es tan hermosa y tan actual, porque los problemas del hombre han sido siempre los mismos. Por ejemplo, alquiler de vientres, ya Abraham alquiló el vientre de Agar. Bullying, ya Ismael, el mayor, le hacía bullying a su hermanito Isaac y se burlaba de él. Por tanto le dijo Sara a Abraham: echa a tu sierva y a su hijo, porque el hijo de tu sierva no va a heredar lo que va a heredar tu hijo Isaac. Este dicho le pareció grave a Abraham, que es el papá de los dos. Entonces Dios le dijo: aunque te parece grave, tienes que tomar esa decisión. Aquí nació el problema. Esta es la raíz del problema. Los problemas que hoy pueden tener los hijos naturales con los hijos legítimos, el mismo problema, exactamente igual. Por eso la Biblia es tan hermoso leerla,
porque los problemas son más antiguos que el hombre. Alquiler de vientres, bullying, pelear por límites, pelear por tierras, pelear entre hermanos. José tenía 11 hermanos y fue vendido por ellos. Había problema entre los hermanos. Hoy en día problemas exactamente iguales tenemos en el siglo XXI y han pasado 4000 años, si no más. Mis queridos buscadores, el problema árabe-israelí es un problema de una familia, la familia de Abraham. Abraham es el padre de la fe. Por Abraham no esperar un poco al hijo que Dios le prometió, que fue Isaac, adelantó y ya quiso ayudarle a Dios y trajo a Ismael, y de allí nacen los dos grandes pueblos, los ismaelitas o árabes musulmanes y los hijos descendientes de Isaac, que son los judíos. Y desde el capítulo 21 de Génesis tuvieron que separarse porque ya empezaron a tener problemas entre los dos muchachos, hasta hoy. Pero miren lo interesante, vamos a la segunda parte del problema. Primero, el problema de que no se entiende el hijo de la esclava con el hijo de la esposa legítima. No se van a entender, siempre habrá problemas. Pero el segundo problema es la tierra. La tierra, mis queridos buscadores. Mire usted lo que dice, me permito leérselo. Echa, le dijo Sara, a tu sierva Agar, la egipcia, y a su hijo. ¿Por qué? Ahí dice, capítulo 21, verso 10, porque el hijo de la sierva no puede heredar la tierra que se le prometió a Isaac. Ahora sí completamos el problema. El génesis del problema es dos hermanos, uno legítimo y otro natural, que no se entienden. La mamá del hijo legítimo pide que se separen esos dos muchachos. ¿Por qué? Porque después van a pelear por la tierra que es la herencia. Llevemos eso al punto de hoy. Los hijos de el natural, los árabes, pelean con los hijos del legítimo Isaac, judíos, por esa tierra. Exactamente. ¿Quién tiene razón? Eso es muy interesante que nosotros lo entendamos hoy. Que si en el 48, 1948, le entregaron a los judíos esa tierra, pero ahí estaban los palestinos que son árabes descendientes de Ismael, y entonces los judíos llegaron y los desalojaron. No, señor. Desde un principio el que iba a heredar esa tierra era Isaac. Los que invadieron fueron los árabes que se metieron allí. Es más, cuando se conquistó esa tierra, ni siquiera estaban los árabes, estaban los cananeos, querido televidente. ¿Y quiénes son los cananeos? Son pueblos oriundos del África que invadieron la parte norte del África que da hacia el Asia, que es ese corredor del pueblo de Israel. Ahí estaban los cananeos. ¿Quién rescata la tierra de manos de los cananeos? El Señor conquistador Josué. Después de que Moisés los libera de Egipto, reciben los mandamientos y la Biblia en el Sinaí, luego los conduce hasta la tierra prometida y allí entra Josué, el gran conquistador, y desaloja a los cananeos que estaban allí y empezó a estar en esa tierra prometida el pueblo de Israel. Amables oyentes, televidentes, buscadores, ¿quién tiene la razón? Ahora usted me preguntará, ¿por qué, señor Brown, Dios le entrega esa tierra a los judíos? Muy buena pregunta. Y aquí puede ser que mi respuesta levante en usted alguna molestia. Y en el fondo hasta eso pretendo, que usted se moleste para que usted dispare su búsqueda
y tome una decisión a la pregunta, ¿quién tiene la razón? Respuesta: Dios es el dueño de la tierra. Dios es el creador. Todos daremos cuenta a Dios. Entonces Dios, para que usted le pueda conocer, Él hizo tres cosas. Primero, escogió un pueblo, el pueblo de Israel. ¿Por qué lo escogió? No porque fueran muy famosos y muy prestantes. Eran un pueblo insignificante. Lo escogió, pueblo. A ese pueblo lo sacó de Egipto, lo formó en el desierto y le entregó su ley, esta, la Biblia. ¿Y qué más hizo? Tercero, primero escogió un pueblo, segundo le entregó su ley y tercero le dio esa tierra. Allí puede usted buscar y encontrar que desde el Génesis capítulo 12, es más, lo voy a leer, el capítulo 12 de Génesis, versículo 7, Dios llama a Abraham y le dice para qué lo llama. Le dice: se apareció Dios a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y se la dio a perpetuidad. En el capítulo 17 y en el verso 8 dice: te la daré esta tierra a ti, a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y yo se las he dado. Bueno, para ir dando conclusiones, ¿cuál es el origen del problema árabe-israelí? El origen de dos hermanos, hijos del mismo padre y de diferente madre. El uno en madre egipcia, el otro en madre judía. Ismael y los árabes, y el muchacho Isaac y los judíos. ¿Por qué los tuvo que separar? Porque se peleaban. ¿Qué van a pelear después? La tierra. ¿Por qué esa tierra? Esa es la pregunta con la que yo quiero como redondear la idea. ¿Por qué esa tierra? Pues esa fue la tierra que se les entregó, y según la Biblia, en esa tierra fue donde inició el género humano. De esa tierra salió Adán. En esa tierra fue donde Abraham presentó el sacrificio de su hijo Isaac. En esa tierra fue donde el patriarca Jacob, en ese lugar, soñó el sueño de las escalinatas y llegó a decir: Betel, esta es la puerta al cielo. Ese lugar donde está Jerusalén, donde está Israel, donde está el templo, es el lugar escogido por Dios y entregado a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Generaría eso problemas? Hasta el día de hoy. ¿Quién tiene la razón? Quiero terminar con una perla. ¿Quién tiene la razón? Bueno, si usted y yo vamos a negociar una propiedad, lo primero que yo le pido a usted es: muéstrame el certificado de tradición, muéstrame la historia de esa propiedad, de ese lote o de esa casa. Usted me muestra el documento, que son las escrituras, donde usted es el poseedor histórico y directo de esa tierra que me va a vender. Entonces, al ver yo la evidencia de la escritura y el certificado de tradición, le compro. Bueno, aquí está el Creador entregándole esa tierra a Abraham, a Isaac y a Jacob. Históricamente, esa tierra ha pertenecido a Israel. Jerusalén es una ciudad fundada por el rey David. Salomón edificó el templo en la ciudad de Jerusalén. Ha sido desalojado ese pueblo de allí cantidad de veces en la historia. Los babilonios, los persas, los griegos, los romanos han invadido esas tierras. En 1948 regresaron, después del Holocausto, en la Alemania nazi.
yo le preguntaría a ellos, muéstreme el certificado de tradición que ustedes son los dueños de esa tierra. ¿Sabe qué harían ellos? Te muestran este documento que son las Sagradas Escrituras. ¿Quién tiene las escrituras de esa propiedad, de ese terreno? Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, ¿por qué están reclamando los árabes? Vaya usted a saber. El mundo tiene una conspiración, se lo digo, querido buscador, contra todo lo que le huela a Dios, a Biblia, a fe, a Sagradas Escrituras. Lo que ha hecho el mundo, entendiendo el mundo como los sistemas políticos y económicos y educativos y filosóficos, el mundo se ha declarado en enemistad contra Dios. Por ejemplo, el comunismo es ateo, la filosofía es atea. ¿Dónde se separa la filosofía y la teología? En el concepto de Dios. Entonces, mis queridos y amables televidentes, pregunto, el problema árabe-israelí, ¿quién tiene razón? Quiero responder. La razón desde las Escrituras de la propiedad de esas tierras la tienen los descendientes de Abraham en Isaac, que es el pueblo de Israel, el pueblo judío. ¿Por qué lo ha querido siempre su enemigo, los árabes, y su hermano medio, Ismael? Porque siempre ha habido conflicto entre ellos dos y eso nos acompaña hasta el fin de la historia. ¿Cómo puedo terminar yo esta entrega, la número 6, diciéndole una cosa? Dios es el dueño. La Biblia es la historia sagrada. Ese pueblo llegó en el 48 allí y no los van a sacar. Ni un centímetro cuadrado de esa tierra va a ser quitada de sus genuinos propietarios, que son el pueblo de Israel. Y una conclusión curiosa: Dios le entregó la ley y la escritura a ese pueblo en el Sinaí. ¿Sabe qué quiere decir Siná? La palabra hebrea Siná quiere decir odio. ¿No será, amable buscador, televidente o inquieto en estos temas, que desde el momento en que le fue entregada la palabra de Dios, la Biblia, la escritura y esa tierra en Sinai, se levantó el más antiguo de los odios, el odio a ese pueblo, porque le entregaron la perla de gran precio, la Biblia, la palabra de Dios? Que Dios los bendiga. Y en esta sexta entrega, el problema árabe-israelí, quiero decirlo con toda la reverencia y el énfasis: la razón la tiene el pueblo de Israel, el verdadero heredero de Abraham e Isaac. Y desde el tiempo bíblico tuvieron que separarse porque había bullying y envidias hasta el día de hoy. ¿Quién cometió el error? Abraham, que en vez de esperar el hijo de la promesa, se adelantó con su sierva y nos trajo el hijo Ismael, de donde nace todo el Islam. Me gustaría mucho recibir sus comentarios y juntos, sin ningún tipo de pasiones, buscar la verdad de todo lo que está pasando. Una cosa es lo noticioso y otra cosa es lo profundo y profético que se puede interpretar. Jesús es judío y vendrá a favorecer su pueblo, a Israel. Él dijo que regresaba, y si no llega en el transcurso de hoy, la próxima semana tendremos otra entrega. Bendiciones. Presentamos Signos Vitales. Signos Vitales. Resalta los aspectos positivos del hombre y su mundo, porque el futuro comienza hoy. Signos Vitales, con el pastor José Brown.